Buenas tardes con los participantes. En esta oportunidad, dentro del curso internacional, vamos a continuar con los temas. Me toca presentar infecciones fúngicas en pacientes críticos. Bueno, las infecciones fúngicas en pacientes críticos son poco frecuentes, lo reconocen las diversas publicaciones internacionales. Sin embargo, su presencia genera mucha mortalidad. Dentro de los agentes patógenos que tenemos, hay una serie de agentes que nos pueden complicar la vida de los pacientes en cuidados intensivos, ¿no? Tenemos a la cándida, el aspergillus, la mucormicosis y las infecciones por hongos negros, ¿no? Esta presencia de agentes patógenos nos podría complicar la evolución de un paciente que de por sí no ingresó por estas complicaciones, sino por otras, y en el camino quizás tuvieron presencia de estos agentes, ¿no? En cuanto a la frecuencia de agentes patógenos fúngicos, tenemos a la Candida y el Aspergillus, que vienen a ocupar aproximadamente un 95% de infecciones fúngicas en cuidados intensivos, y de los cuales vamos a desarrollar en esta presentación. Vamos a la candidiasis invasiva. Estas son las publicaciones que hemos revisado para la presentación. Tenemos acá revisiones como las guías de candidiasis 2016 de la ICSA y las actualizaciones de conceptos publicadas dentro de este mes, ¿no? Bueno, los contenidos van a ser definir primero la patología, la epidemiología y vamos a ver el diagnóstico y tratamiento. Bueno, la redefinición de candidiasis invasiva ya publicada este año en el Intensive Care Medicine nos actualiza acerca de qué es lo que tenemos que tener en cuenta para definir una candidiasis invasiva, ¿no? Las candidiasis invasivas se definen en dos puntos, candidemia y las candidiasis profundas, ¿no? ¿Qué es una candidemia? Es una candidemia probada, definida así por el aislamiento de una cándida que se encuentra en un cultivo o en un hemocultivo que no es a través de un catéter central o un periférico, sino es una venopunción aislada. ¿Y qué es la candidiasis profunda? La candidiasis profunda es definida por la identificación de la cándida en líquidos estériles, en cavidades, que no sean sangre, porque esto es definición de candidemia, y en la cual se identifican pues el agente patógeno por histología, ¿no? La histopatología también es importante para definir pues la presencia de candidiasis invasiva probada. Necesitamos también agentes indirectos como el PCR cultivos para aislar este tipo de agentes en que las cavidades estériles, ¿no? Entonces, candidemia es el aislamiento de la cándida en sangre, ya sea solo por un cultivo, y la candidiasis invasiva es el aislamiento de la cándida en cavidades, líquidos estériles sobre todo, y que de repente nos podrían también identificar a través de agentes indirectos como el PCR o cultivos. Esta es la cándida, ¿no? Se desarrollan como células levatuliformes, ovaladas, de 3 a 5 micrómetros, tienen formas de yema, se producen también pseudohifas e hifas verdaderas, donde habitan de manera saprófita en piel, mucosa orofaringea, en el tracto gastrointestinal y en genitales femeninos, ¿no? Dentro de los agentes tenemos el albicans, que ocupa más o menos un 70 a 80% de agentes de cándida, y el resto que se definen como no albicans, la galorata, la parasilosis, tropicalis, brucei y guillermondi, entre otros. ¿Cuáles son las generalidades de las infecciones por cándida, ¿no? El 80-90% de infecciones por hongos en pacientes inmunocompetentes son causados por cándida. La candidiasis invasiva es causante de shock séptico. La prevalencia de hongos se da generalmente en pacientes inmunosuprimidos. Los cultivos siguen siendo el gol estándar para demostrar infección, alcanzan un porcentaje de aproximadamente 50%, y los antígenos serológicos es la manera más segura y temprana de hacer un diagnóstico precoz. Dentro de la epidemiología tenemos poblaciones susceptibles y pacientes en riesgo para candidiasis. Generalmente los pacientes susceptibles son aquellos que tienen una inmunidad comprometida, como son pacientes oncológicos, pacientes hemato-oncológicos, febriles, neutropénicos, pacientes inmunosuprimidos como HIV,
terapia inmunosupresora en estos pacientes y en pacientes grandes quemados con más del 50% de extinción. Otras condiciones, tenemos perforaciones de órganos huecos, sobre todo el intestino, ya que sabemos que ahí habita la cándida, grandes cirugías abdominales en las cuales puede haber una translocación bacteriana o de hongos, intervenciones quirúrgicas urológicas en paralelo donde se demuestre que hay candiduria en pacientes politraumatizados, malnutridos, pancreatitis severa, ya que se puede en cavidad intraabdominal, y en pacientes que están hospitalizados en cuidados intensivos y sometidos a múltiples tratamientos antibióticos, ¿no? Los pacientes que tienen riesgo para candidiasis son la estancia en UCI propiamente, ya la presencia de un catéter venoso central, insuficiencia renal, cirugía abdominal, pancreatitis aguda severa, neutropénicos, uso de antimicrobianos de amplio espectro, nutrición parenteral central. Esto es una lámina que grafica cómo se produce la candidiasis invasiva. En el lado izquierdo tenemos pacientes neutropénicos, en las cuales su sistema inmunológico está comprometido. Arriba la barrera endotelial también está lesionada. En naranja vemos a la cándida que está penetrando, ingresando con facilidad al torrente sanguíneo, ¿no? Ahí se ve abajo en la parte inferior del vaso, y en la cual los mecanismos de defensa están bastante comprometidos y tiene mucha facilidad de penetrar la cándida, sobre todo el tejido intestinal, ¿no? Hacia el torrente sanguíneo. En la lámina siguiente tenemos pacientes receptores de trasplantes de órganos sólidos, en la cual quizás su sistema inmunológico está mucho en mejor condición, la barrera está bastante protegida, hay presencia de macrófagos como sistema de defensa. Sin embargo, al tener un tratamiento inmunosupresor, podrían tener penetración en el torrente sanguíneo, pero en menor cantidad, como un paciente neutropénico. La siguiente lámina nos grafica pacientes que son sometidos a cirugías, pacientes críticos. Obviamente en la parte superior tenemos lesión endotelial producto del trauma quirúrgico. Hay presencia de sistemas defensivos como son los macrófagos y los linfocitos. Pocas posibilidades de penetración a través de estos porque hay un sistema defensivo bastante viable y en la cual tratan de evitar pues, el ingreso. De todas maneras, en cirugías múltiples, esta barrera puede ser bastante lesionada, el incremento de cándida se puede dar en gran volumen y podrían penetrar el torrente sanguíneo. En pacientes críticos no quirúrgicos, tenemos arriba que la mucosa o el endotelio está bastante protegido. Sin embargo, tenemos penetración de la cándida en naranja hacia el intersticio, viaja a través de este y trata de penetrar el torrente sanguíneo y ocasionar el compromiso de candidemia. Sin embargo, tenemos que nuestro sistema defensivo está bastante bueno. Sin embargo, este sistema defensivo, por diferentes condiciones farmacológicas o en un estado crítico, pudieran disminuir y tener facilidad de penetración de la cándida al torrente sanguíneo, causando candidiasis invasiva. Tenemos que hacer un diagnóstico temprano. Para esto, las opciones que tenemos es múltiples. Tenemos opciones laboratoriales, clínicas, indicadores. En este caso vamos a revisar lo que es el beta-glucan. El beta-glucan es un marcador serológico de pared que se encuentra en la pared de la cándida y en otros hongos. Es la herramienta diagnóstica más precoz para determinar candidiasis invasiva. Actualmente no hay un consenso para el punto de corte que puede variar entre 80 a 350, opcionalmente hasta 300 a 800 picogramos por mililitro. Sin embargo, aproximadamente el corte aceptado está entre 350 a 400 picogramos por mililitro para determinar positividad del beta de glucán. Tenemos el score Candida ya conocido por ustedes, en la cual se hace una puntuación importante a través de las condiciones, si las tiene el paciente, si el paciente ingresó a UCI por cirugía, si tiene un catéter venoso central para NPT, si el paciente está en sepsis graves y tiene colonización multifocal, ¿no? Acá hacemos un puntaje en base a lo mencionado. Lo primero se multiplica por uno, la cirugía también se multiplica por uno, la colonización multifocal también se multiplica por uno, y por dos si se encuentra en sepsis grave. Se considera negativo si el paciente tiene menos de 3, ¿no? Este es el score Candida. Ahora tenemos el índice de colonización.
tenemos frecuencias importantes de localización de cándida, como mencionamos, habitualmente la cándida habita en orofaringe, en la región bronquial, gástrica, en heridas quirúrgicas, en un catéter venoso central, y la determinación o no de estos agentes en dichos lugares nos pueden dar un índice de colonización. Se hace una división entre el número de sitios colonizados y el número de sitios cultivados para tratar de determinar la localización. Se considera de manera positiva si está por encima de 40%. Ahí tenemos los indicadores en los cuales pues, nos podría dar presencia de que esta cándida localizada en diferentes tejidos ya podrían tener una penetración importante y convertirse en una candidiasis invasiva. Este es un análisis que trata de determinar lo mencionado anteriormente, ¿no? El beta-glucán, que es el análisis serológico. Tenemos el score cándida y el índice de colonización, ¿no? Este es un estudio publicado ya hace varios años atrás, en la cual trata de evaluar estos tres factores sobre quiénes tienen mejor valor predictivo positivo y negativo. Se hizo un estudio de corte bastante importante, se descartó el hallazgo de otros hongos y finalmente se encontró de que 16 pacientes tenían fungema invasiva, ¿no? De los cuales 14 tenían candidiasis invasiva, uno tenía aspergilosis y uno furalosis, ¿no? Al hacer el análisis de estos tres factores, tenemos que el valor predictivo positivo es altamente sensible en el beta de glucán de 72% sobre el índice de colonización que es 57, el score de Candida que es bajo, es en 27, y el valor predictivo negativo, eh, el beta de glucán es bastante alto, 98%, el índice de colonización 97 y el score Candida 91. Conclusión, diríamos que el beta de glucán es el factor indirecto más aproximado para determinar la presencia de una candidiasis invasiva en en un paciente que se encuentra en condición crítica. Este es un análisis bajo la curva del beta de glucán, el índice de colonización y el score cándida. Vemos que de manera rápida, en la parte horizontal tenemos la especificidad y de manera vertical la sensibilidad. Vemos que de manera rápida el beta de glucán se hace un ascenso importante y mantiene en meseta casi aproximadamente por encima de 90% y de manera sostenida, y en la cual nos indica pues que es el que más se aproxima a dar un diagnóstico bueno, ¿no? Tenemos también acá el score cándida, ¿no? Que también tiene un factor importante de presencia, pero no de manera inmediata, a los días. Y un poco más abajo tenemos el índice de colonización, que sin embargo tiene una presencia de manera ascendente, pero que está muy por debajo del score cándida y del beta de glucán. Una vez hecho el diagnóstico, tenemos que hacer el tratamiento. Ya tenemos identificado agentes que pudieran evitar llegar a una complicación severa y tenemos que utilizar una serie de fármacos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Por excelencia tenemos el anfotericin B, tenemos dentro de los triazoles el fluconazol, el oriconazol, las equinocandinas, quizás son los fármacos más recientes y tienen muy buena presencia en los pacientes críticos, y la flucitocina, ¿no? Cada uno tiene un mecanismo de acción importante. Acá vemos la evolución de los antifúngicos, el más, digamos, antiguo y muy bueno que se mantiene ahora todavía vigente en el manejo de pacientes críticos es la Fotericin B. De ahí vemos que en los años 80 vienen los azoles con el ketoconazol. En los años 90 ya el fluconazol tiene presencia. Y de ahí vienen las equinocandinas a partir del año 2000 con la cafofungina y los demás, como la nilofungina, quizás más adelante. Técnicamente todavía tenemos presencia de anfotericina en el manejo de pacientes críticos, y eso es lo rescatable, ¿no? Estos son los mecanismos de acción. Tenemos dentro de los polienos que su sitio de acción es a nivel de membrana. Es un potente, tiene una actividad fúngica bastante potente, como son ya conocidos acá la anfotericin B. Sin embargo, tiene bastante toxicidad. Dentro de los azoles tenemos que se localizan su acción a nivel de membrana también, y tiene una actividad fungostática de potencia de espectro variable. Y dentro de las últimas, que quizás tienen un mecanismo de acción un poco distinto, son las equinocandinas, ¿no? Actúan a nivel de la pared celular, destruyen el hongo,
tienen una potente actividad antifúngica de amplio espectro y tienen un potencial efecto aditivo en terapias combinadas. Quizás es el fármaco más reciente o el grupo de fármacos más reciente que tienen una buena acción en pacientes en condición crítica. Tenemos que describir que las equinocandinas pues tienen una presencia importante, salvo la fofungina que se metaboliza a nivel hepática, la mitafungina y la inofungina a nivel tisular. La eliminación es netamente biliar, se unen a proteínas por encima del 90%, tienen un tiempo de vida media aproximadamente entre 8 y 28 horas, ¿no? O sea, se da de manera sostenida en el torrente sanguíneo. Y pues quizás son los fármacos que se deben utilizar en pacientes que se encuentran en condición crítica. Aún tenemos mucha sensibilidad a los antifúngicos. Acá está Candida albicans, ¿no? En la cual todavía es muy sensible a las equinocandinas. Tienen buen beneficio sobre esto. Los azoles, en el caso de Candida krusei, quizás ya no tiene buena sensibilidad entre otros también. El voriconazol, todavía que es un azol de última generación, tiene buena presencia dentro del manejo de estos agentes fúngicos. Sin embargo, las guías recomiendan el uso de las equinocandinas, sobre todo en Candida albicans, para manejo de esta candidez invasiva. ¿Cuánto es el tiempo de duración y la dosis, ¿no? Se recomienda de que en el caso de fluconazol se dé una dosis de ataque de 400 miligramos y luego se haga una manutención de aproximadamente 400 miligramos. ¿Cuánto es el tiempo de duración promedio de estos agentes, ¿no? Se dice que debe ser por 14 días por encima del último cultivo negativo. Esto es lo que dicen las guías internacionales. El voriconazol también tiene presencia, ¿no? Pero es de mucho más costo, ¿no? Igual las indicaciones están determinadas por esto. El anfotericin se da en dosis acumulada y las equinocandinas como el esquema indicado, ¿no? Primero una dosis de ataque, luego una dosis de mantenimiento y el tiempo promedio igual, sigue siendo 14 días por encima del último cultivo negativo que encontramos. Las recomendaciones internacionales a través de la guía de candidiasis de la ICSA del 2016 dicen a la pregunta ¿cuál es el tratamiento indicado en pacientes no neutropénicos en casos de candidemia? Tenemos por excelencia que recomiendan acá el uso de equinocandinas, ¿no? Tenemos caspofungina, quizás la que está más estudiada, una dosis de ataque de 70 miligramos y una dosis de mantenimiento de 50. Amilofungina, que también tenemos en el mercado, una dosis de ataque de 200 miligramos o una dosis de mantenimiento de 100 miligramos. Está recomendada con un nivel de evidencia bastante alto. ¿Qué dice de fluconazol, no? Que la dosis de ataque es 800 miligramos, la dosis de mantenimiento de 400 miligramos al día. Es una alternativa ante quinocandina como terapia inicial. Sin embargo, si se encuentra en condición crítica, este paciente no se recomienda de que se inicie con este fármaco. ¿Cuál es el tratamiento para casos de candidemia en pacientes neutropénicos? La recomendación de la ISA indica de que sea una equinocandina, la dosis ya mencionada. En segundo lugar, pone a los polienes, a la anfotericin B, a una dosis indicada de 5 miligramos kilo por día. Es menos atractivo por las complicaciones, sobre todo que tiene a nivel metabólico renal, ¿no? Sin embargo, la guía lo recomienda como segundo lugar. Y en tercer lugar ubica el fluconazol, ¿no? Con la dosis mencionada. También dentro de los azoles da una alternativa al voriconazol, en la cual indica que debe dar una dosis de ataque de 400 miligramos y se debe dar una dosis de mantenimiento de 200 a 300 miligramos por día, ¿no? El voriconazol también se recomienda entre el manejo de otros agentes fúngicos, que ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, dentro de las recomendaciones de ISA todavía ocupa un lugar mucho más abajo en el caso de candidiasis invasiva. Las recomendaciones de tratamiento, la pregunta es cuál es el rol del tratamiento empírico en candidiasis invasiva en pacientes no neutropénicos que se encuentran en cuidados intensivos.
Ellos nos recomiendan de que se haga una terapia, digamos, empírica amplia, ¿no? En estos pacientes porque tenemos la oportunidad de complicarnos, ¿no? Así es que ellos indican de que la terapia antifúngica podría iniciarse siempre y cuando el paciente se encuentre en una situación crítica en la cual el shock séptico no ha sido determinado en pacientes en la cual el agente bacteriano en su momento ha sido cubierto, pero no hay una buena respuesta. La recomendación sería iniciar de manera empírica para el manejo de candidiasis invasiva. La terapia empírica preferente para sospecha de candidiasis en pacientes neutropénicos en cuidados intensivos se debe dar con quinocandinas por la condición crítica que están atravesando. El fluconazol quizás ocupa un lugar menos importante en esta condición, ya que el paciente se encuentra quizás en disfunción orgánica múltiple y no podemos perder oportunidades de manejo o días de manejo usando este tipo de agentes, ¿no? El uso de polienes como la anfotericin B también es una alternativa de manejo en agentes antifúngicos en los cuales no tienen una buena tolerancia, sobre todo a las citinocandinas, pero con el bemol de poder complicarnos en toxicidad en otros órganos, ¿no? La terapia empírica en casos de candidiasis invasiva está recomendada 2 semanas, ¿no? Aproximadamente cuando se encuentran en conducta y la recomendación es de tenemos también la presencia de recomendaciones en profilaxis, ¿no? Hay en cuidados intensivos. Se recomienda el uso de fluconazol en caso de pacientes que se encuentran en condición posiblemente con presencia de hongos, la dosis de ataque de 800 miligramos con el mantenimiento de 400. Hay riesgo de candidiasis invasiva por los scores mencionados. Una alternativa es las quinocandinas eh, con las dosis mencionadas y finalmente la recomendación de INSTA es el baño diario usando psilocibina, en la cual podría disminuir la posibilidad de presencia de candidemia en torrentes sanguíneos. También le da un nivel de evidencia todavía moderado. Sin embargo, las guías actuales van en contra en el uso de profilaxis de antifúngicos en pacientes con sospecha de cáncer. ¿Cuál es el tratamiento de candidiasis profunda, o sea, en candidiasis localizada en el intraabdominal? Hay que ver las condiciones del paciente, ¿no? Si este paciente quirúrgico ha sido sometido a una cirugía reciente, tiene fuga de las anastomosis o una pancreatitis necrotizante, le dan un nivel de evidencia moderado para el uso de tratamiento inmediato. El tratamiento inmediato consiste en control de la fuente, o sea, tiene que haber un manejo quirúrgico primero de drenaje o de bridamiento del tejido para poder tomar decisiones en el uso farmacológico. La elección de la terapia antifúngica es tan igual como para el tratamiento de candidemia o terapia empírica en pacientes neutropénicos, o sea, la de elección, las equinocandinas, y la duración de la terapia debe ser determinada por el adecuado control de fuentes, ¿no? O sea, de dónde se produjo el desencadenamiento de la candidiasis invasiva intraabdominal, que se puede haber producido por el hecho de una complicación quirúrgica, ¿no? ¿Qué nos menciona acerca del aislamiento de cándida en un cultivo de tracto respiratorio? Ellos indican de que el crecimiento de cándida en infecciones respiratorias es usual. Sin embargo, hasta ahora no hay una determinación con un nivel de evidencia importante que nos pueda recomendar un tratamiento ante la sola presencia de cándida en un aspirado bronquial. El nivel de evidencia todavía es bueno para no recomendarlo y en la cual solo se maneja como una colonización, ¿no? Pero esto puede sumar puntos para el manejo del score cándida. Sin embargo, como terapia inicial, un aislamiento propio de cándida en aspirado bronquial no está recomendada ningún tipo de tratamiento farmacológico. Bueno, terminamos con Cándida, ingresamos a lo que es aspergilosis. Aspergilosis invasiva también es un agente fúngico que se encuentra en las unidades de cuidado intensivo, sobre todo luego de la pandemia, ¿no? Hemos revisado estas guías del 2016 de ISA y la actualización a través de este año, de las definiciones que se han manejado, ¿no?
Existen muchas formas de Aspergillus, la más frecuente es la fumigatus, aproximadamente entre un 80 al 90%. La localización netamente es pulmonar, ya que ingresan las ponillas por inhalación. Y las demás localizaciones cutáneas, cardíaca, meningia son muy bajas, ¿no? La presencia de misceláneas, hay colonias pueden ser negro, verde o amarillo, y pueden originar una infiltración inicial por el microbiológico de hifas y la cabeza conidial, ¿no? La localización está dada en el medio ambiente, se encuentra también en los ductos de succión, en las unidades de cuidado intensivo. Hay que tener mucho cuidado con hacer la limpieza de los ductos de presión negativa. Dice que se localiza con bastante frecuencia y puede ocasionar una enfermedad ocupacional en los trabajadores que se dedican a la limpieza de estos, ¿no? ¿Cuál es la definición de aspergilosis probada, ¿no? Según la actualización? Es la presencia del aspergillus, ya sea de dos maneras: por invasión de un tejido y la demostración histológica o citopatológica de estos a través de una biopsia, por punción por aguja o por la detección a través de un cultivo o PCR. Y el otro concepto es la recuperación de Aspergillus de un espécimen obtenido de un líquido estéril, ¿no? Principalmente por punción por aguja, en una lesión consistente dentro de un proceso infeccioso. O sea, primero es la determinación histopatológica o a través de cultivos de este agente, y segundo es a través de en sitios estériles, ¿no? A través de punciones por aguja, ya que se evita la contaminación parte externa hacia la interna. Tenemos también la definición de probable aspergilosis pulmonar invasiva o traqueobronquial. Es interesante esto porque nos abarca tres conceptos en los cuales tenemos que tener cuidado para poder definirlo si lo tiene o no. Tenemos que dentro de la evaluación, está mucho mejor, tenemos que hay factores de riesgo, ¿no? Ya con el tema de pandemia, aspergilosis ha tomado un punto muy importante en pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, ha desencadenado una serie de aislamientos de aspergilosis, y esto pues nos conlleva de que el COVID-19 y la influenza en presencia como factor de riesgo pueda tener presencia de una ulceración a nivel del tracto bronquial, puede haber presencia de pseudomembranas. Esto nos llevaría a un cultivo positivo de aspergillus a través de VAL, ¿no? O un dosaje de galactomananol, ¿no? Si esto sale positivo, se determina que es una aspergilosis traqueobronquial probable. Ante la presencia de lo mismo, de COVID-19, influenza, tumores sólidos, pacientes inmunosuprimidos, cirrosis descompensada y EPOC moderado severo, y ante la presencia de uno de estos hallazgos clínicos, sobre todo como fiebre persistente por más de 3 días, recaídas de fiebre ante un tratamiento por infecciones bacterianas, dolor pleurítico, disnea, hemoptisis, empeoramiento de la insuficiencia respiratoria, podríamos considerar uno de ellos como un factor o un signo o síntoma de una complicación por aspergilosis. Si esto se indica de que sí, tenemos que evaluar el contexto clínico, ¿no? Evaluar a través de broncoscopía si este paciente tiene alguna ulceración o una pseudomembrana en el árbol tráqueo bronquial, o ante la presencia de lesiones nuevas o infiltrados a nivel tomográfico. Una de las dos nos da un puntaje positivo. Y finalmente pasamos al aislamiento directo o indirecto el aspergillus por BAF o por galactomanano en el punto de corte 0.5, ¿no? Ante la presencia de esto, podríamos indicar que el paciente tiene una aspergilosis traqueobronquial o una aspergilosis pulmonar invasiva, y en la cual se podría determinar un tratamiento inmediato. La población vulnerable viene a ser trasplantados por células madre, pacientes portadores de células madre también, usuarios de esteroides. Estos son los factores de riesgo para aspergilosis invasiva, quizás los de riesgo bajo: pacientes grandes quemados, trasplantados hepáticos, uso de esteroides por menos de 7 días, una estancia prolongada en UCI por más de 21 días, post cirugía cardíaca o post síndrome post ahogamiento, que se ha visto con frecuencia. En el riesgo intermedio tenemos pacientes usuarios de corticoides, pacientes con neoplasias malignas, ¿no?
Tenemos también pacientes con fallo hepático agudo, tratamiento inmunosupresor sistémico. Y en de riesgo alto, pacientes neutropénicos, pacientes que tienen leucemia, trasplantado pulmonar sin profilaxis. El hallazgo pulmonar es clásico, vemos localizaciones de aspergilosis invasiva en el paciente no neutropénico que se encuentra en UCI, son limitadas y parchadas aproximadamente un 63 a 70%. Y en segundo lugar, nódulos que se encuentran en una cantidad de un 30%, distribuidos en todo el árbol bronquial, son llamados el signo de ER3, o el signo de al invertido, solo se detectan en poca cantidad, pero la presencia de infiltrados nuevos, la presencia de nódulos y la presencia de condensaciones mal delimitadas nos hace sospechar de aspergilosis invasiva pulmonar. El diagnóstico por excelencia es el galactoma nano, pero tomado a través del BAL, ¿no? En la cual tiene un nivel de evidencia bastante alto. No se recomienda que el galactoma nano se haga de manera rutinaria en pacientes que reciben o han tenido algún factor de riesgo. ¿Cuál es el rol de la broncoscopía en el diagnóstico de aspergillosis pulmonar invasiva? Está muy recomendada porque nos permite el aislamiento de tejidos que se encuentran en condición infectada y en la cual pues, podemos tomar muestras directas, ¿no? Sin embargo, si el acceso es bastante periférico, lo que se recomienda para el diagnóstico es el uso de punciones percutáneas dirigidas o biopsias, ¿no? El tratamiento por excelencia está recomendado que es el voriconazol, tiene una alta sensibilidad y muy buena especificidad para el manejo de esto. El inicio debe ser bastante temprano, o sea, hay que ser muy precoz para el diagnóstico porque nos pudiera complicar, ya que estos pacientes tienen condiciones eh, de factores de riesgo bastante altos. Las terapias alternativas se menciona como segunda elección a la angiotensina B y la terapia combinada con voriconazol y equinocandinas puede ser considerada en determinados pacientes selectivos. La terapia primaria con equinocandinas no está recomendada en este grupo de pacientes y el tiempo de tratamiento más o menos en pacientes con aspergilosis pulmonar invasiva puede dar entre un mínimo de 6 a 12 semanas, dependiendo del tiempo de inmunosupresión, ya que es importante que este paciente salga de esta condición para poder vencer a este agente fúngico, ¿no? Mis conclusiones son, en primer lugar, que las infecciones fúngicas no son frecuentes, la cobertura empírica antifúngica debe cumplirse los criterios establecidos, las equinocandinas son de primera elección entre un paciente en condición crítica, excepto en aspergillosis invasiva, donde la elección es voriconazol, y las infecciones fúngicas invasivas tienen alta mortalidad. Bueno, muchas gracias. Esa es la presentación y bueno, responderemos las preguntas en la ronda de preguntas.